El espectro que nosotros vemos, cuando se desplaza hacia la izquierda es ultravioleta y cuando se desplaza hacia la derecha es infrarrojo. Por ejemplo, las abejas ven en ultravioleta. Nosotros aproximadamente vemos entre 390 y 750 nanómetros y eso es lo que nosotros tenemos la capacidad de ver. Bueno, ahí hay un pequeño error de ortografía. Los colores luz son aquellos que se dan por una mezcla aditiva de colores. ¿Y qué pasa? Siempre nos han enseñado que los colores primarios son amarillo, azul y rojo. ¿Pero qué pasa? Hay dos teorías del color que se manejan bajo dos vertientes. Esta, que es la primera, que son los colores luz, donde vamos a tener el rojo, el verde y el azul. La combinación de estos tres colores nos va a generar el amarillo, el cian o el magenta. Y cuando los combinamos todos, vamos a encontrar el blanco. No se les olvide nunca, nunca, nunca que el blanco es la presencia máxima de la luz. Y va a ser una mezcla aditiva que vamos a tener de todos estos colores. Muchas veces nos hemos preguntado, bueno, ¿por qué aparece el RGB en muchos de nuestros programas y demás? Resulta que esto se llama rojo, verde y azul, o sea, green y blue. Y básicamente este tipo de colores o este tipo de mezcla que generan la podemos ver siempre en las pantallas de nuestros celulares, de nuestros computadores y demás. Cuando hay ausencia, del verde, el rojo y el azul, es decir, no hay color, vamos a presentar que ante esa ausencia vamos a tener el color negro. Y por otro lado tenemos los colores pigmento. ¿Cuáles son esos colores pigmento? Son aquellos que vamos a utilizar con una síntesis sustractiva de los pigmentos, es decir, y para no alargarnos mucho en el tema, básicamente son aquellos que necesitamos cuando vamos a utilizar tintas, cuando vamos a utilizar pintura, y cuáles son los colores primarios acá. El amarillo, el magenta y el cian. La mezcla de todos estos nos va a dar negro y las combinaciones nos van a dar el rojo, el azul o el verde. Por eso, y a esto viene el color que utilizamos, por ejemplo, en las impresoras. Por eso vemos que necesitamos un rosado como tal, el amarillo, el cian y por supuesto el negro, que no se realiza como tal en las impresoras un negro explícito de la mezcla de las tres porque gastaríamos demasiada tinta. Y por el contrario, pues utilizamos una tinta específica. Pero la combinación de los colores en las impresoras, por ejemplo, que es el ejemplo más cercano que tenemos, se da por estos colores pigmento, que son los colores primarios como enmarcado en este estudio. Hablamos de las combinaciones. Todas, tanto en las combinaciones de luz como en las combinaciones pigmento, la suma de dos colores primarios nos va a dar un color secundario. Si sumamos un color primario y un color secundario, vamos a sumar un terciario. Y luego así podemos llegar hasta los cuaternarios y todo lo que se les ocurra, vamos a encontrar todos los colores. ¿Cuál es la meta real que tenemos con todo esto? Y es que si a lo que quiero que lleguemos y al objetivo de que me referían de combinar colores, que es lo primero que uno utiliza cuando le van a hablar de colores, es que ¿cómo empezamos a combinar los colores? Y una de las cosas que uno de primerazo tiene que empezar a hablar es que si tenemos un color secundario más un primario contrapuesto, vamos a tener un color que de entrada va a ser complementario y van a contrastar de la manera más hermosa que les ocurra. Por ejemplo, si estamos hablando de vamos a utilizar magenta con el amarillo, ¿no? Si los combinamos, el color que nos va a dar es rojo, lo combinamos con el primario contrapuesto, es decir, el color que no estuvo utilizado en esta mezcla, es decir, el cian. Es decir, el rojo y el cian van a contrastar siempre, siempre, siempre. Y si se dan cuenta, son colores que van a combinar siempre de manera muy, muy buena. Tenemos el primer objetivo de esto. ¿Y cómo lo podemos ver? Esto fue e impulsó incluso una línea del arte que vimos en la charla que vimos acerca de escuelas del diseño, ¿se acuerdan? Que hablamos un poquito del fauvismo. Bueno, el fauvismo principalmente utilizaba eso y acá lo hemos representado en sus obras. A este movimiento artístico se le denominaba la borrachera de los colores, la orgía de los colores, porque si ven que no tienen miedo de usar el color.
Y este es el primer llamado que yo quiero que tengamos de aquí para adelante. Yo sé que eso de si sumo un primario más un secundario que no sea el que utilizaron va a dar un contrapuesto, suena un poquito complicado, pero ya más adelante vamos a dilucidar, entonces no se estresen, no se preocupen, que vamos acá a aprender un montón y vamos a desglosar esto acerca de cómo podemos empezar a combinar colores. Pero el primer mensaje que yo quiero que todos y todas se lleven es que no le tengamos miedo al color. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa realizando nuestras infografías, que tenemos que hacer una publicidad, una presentación, y decimos, no, voy a hacer súper monocromático y todo lo voy a hacer en un solo color porque me da miedo que no contraste. No, 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 el color no está para eso y gracias a eso tenemos un montón de herramientas que nos van a utilizar para ser tan coloridos como queramos o por el contrario, si preferimos ser un poco más reservados, más minimalistas, pues eso está perfecto. Depende del estilo que cada uno tenga. Siempre quiero que se lleven la idea de que el diseño es como el arte. Cada quien tiene su estilo propio y es muy difícil que uno llegue a como contrastar el diseño y la forma como uno ve y visualiza las cosas. Y eso es lo rico que tiene el diseño, que uno ve por ejemplo, en las páginas de sus respectivas asociaciones o de lo que tengan, y uno se da cuenta quién va haciendo cada cosa. Se da cuenta por la tipografía, por la manera, pero por sobre todo por el color. ¿Qué hace que un color sea ese color? Es decir, porque el rojo que tengo en el control, pues de claro que muchos tendremos, es rojo y no es verde, porque ese rojo no es un azul. Y resulta que eso se debe a algo que llamamos tonalidad. La tonalidad es básicamente como la intensidad de longitud o de luz que tiene algo. Y por eso, si algo tiene mucha longitud de onda, va a acercarse a un color y si tiene menos, va acercándose a otro. Y eso es como básicamente para explicarles por qué un color es un color, pero yo sé que esa no es la razón por la cual vinimos. ¿Qué es una gama de colores? Yo cojo un color primario, un color puro. Cojo el color tal como es, no el rojo escarlata, no cojo el rojo sangre, no cojo el vino tinto, cojo el rojo. Si le añado gotas de blanco o gotas de negro, voy a encontrar las gamas de ese color. Y hay muchísimas gamas. Y eso nos lo muestra el círculo cromático que más adelante vamos a ver. ¿Qué pasa cuando anexamos otro color? Pues vamos a encontrar matices de colores. Es decir, si yo el amarillo puro que tengo le empiezo a agregar gotas de azul sin que se vuelva como tal morado, sigue siendo amarillo, pero tiene matices. ¿Y tiene matices aquí? A morado, pero no deja de ser un color amarillo muy bonito. Y acá les traigo dos ejemplos para que veamos y tengamos en cuenta. Este es un cuadro policromático. ¿Por qué? Porque utiliza muchísimos colores. Yo soy absolutamente fan de la policromía, me encantan los cuadros policromáticos. Y hay otra que es la monocromía, que es en la que se utiliza un solo color. Erradamente, hay personas que creen que la monocromía es usar blanco, negro y gris. Y no, acá les traigo un ejemplo de monocromía de azules. Es la luminosidad, la cantidad de luz que va a entrar a nuestro objeto. Entonces, como vemos acá, es algo que tiene muchísima luz y acá vemos un ejemplo de algo que le quité la luz. ¿Cuándo vamos a utilizar la luminosidad y la luz en nuestras publicidades y lo que queramos hacer? Lo que sea, lo que a ustedes le den luz va a traer primero la atención y segundo va a traer la idea de que está más cercano. En cuanto más oscuro sea algo, nos da la ilusión de que más lejos está y nos va a permitir de alguna u otra manera sentir que, pues obviamente va a estar mucho más lejos de lo que queremos y no va a atraer tanto la atención como lo que tiene más luz. ¿Qué es la saturación? La saturación es la intensidad que tiene un color y se relaciona directamente con la pureza que tiene un color. Si a un color le empiezo a agregar mucho blanco o por el contrario mucho negro y sobresaturo o infrasaturo, pues voy a encontrar que eso se relaciona directamente con la intensidad de los colores. Entonces a este lado vemos algo que está supremamente saturado y esta es la imagen como la veríamos normalmente. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes se dan cuenta y vemos la diferencia entre la una y la otra, incluso el mensaje que nos muestra es muy, muy diferente. Asimismo, como la atracción de luz que vemos entre una saturación y la otra son supremamente distintas. Es decir, a pesar de que nosotros utilicemos el amarillo, el hecho de que yo utilice una diferente luz, tonalidad, una gama, nos van a dar muchísimos colores y muchas ideas distintas de lo que nosotros queremos proyectar. Entonces, esto no es algo que se dé de manera aleatoria y depende muchísimo de la intención y incluso el ánimo con el que estén, si están súper frescos y frescas o cansados o supremamente cansadas, depende de muchas cosas. Entonces, el diseño es una versión muy cercana al arte
y es importante que tengamos más o menos pues una idea. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta acá, tranquilos, yo puedo decirles que de pronto no soy el más experto de todos, pero si alguien tiene alguna duda hasta acá, pues es importante que la comente, Marita, agradecería si en caso que haya una duda me la leas porque no puedo salir. Entonces, si hay alguna duda, me avisan. ¿Alguien tiene una duda de pronto? ¿No? ¿Por el chat? No, creo que hasta ahora no, Dani. Bueno, espero haber sido claro y que no estén no preguntando porque no entienden nada. Entonces, bueno, acá les traigo eh, círculo cromático. Me gustaría escuchar, Mari, escoge a alguien a dos personas que me digan que creen que es el círculo cromático. A ver, vamos a escoger a ver el cursor. Jessica María Eduardo. Jessica. Sí, es Eduardo, sí. Eduardo Correa. Ah, tenemos una pregunta. Sí, Dice, ya te la leo. Alejandra Barreto dice, pregunta, ¿vistosidad y saturación en qué se diferencian? ¿En qué difieren? discúlpame, no te entendí. Vistosidad Dice, con saturación. vistosidad y saturación en qué difieren. Bueno, vale. Depende de qué tan estrictos queramos ser con el término, ¿no? Porque al fin y al cabo, la vistosidad no refiere como tal a la cantidad de intensidad de luz, sino a la pureza que puede llegar a tener este. ¿Sí me hice más o menos entender? ¿O está muy enredado? Aleja, tú nos dirás si la pregunta te queda clara o tienes algunas dudas. Dice que mazo. Más o... Vale, entonces, como les estaba diciendo, lo que es la saturación va directamente con la cantidad o la pureza que tiene un color. Y lo vistoso depende o se refiere más a la cantidad de viveza que tiene un color. Pueden llegar a parecerse un montón y puedes utilizarlo si quieres de la misma manera porque entraríamos en términos como muy puros acerca de lo que te decía, como las longitudes o la cantidad de luz o la ausencia de este que tengamos, pero lo puedes utilizar de la misma manera. Pero si quieres como un ejemplo más o menos claro que te pueda dar para entender la diferencia, te podría decir que cuando un color está saturado, más saturado que otro es que es más puro que el otro. Y cuando un color es más vistoso que el otro es que es más brillante o tiene más, decirlo de alguna manera, es más vívido, es más intenso, podría decir. Ok, o sea, María Paula dice, la saturación entonces depende del tono. Depende en parte del tono, pero la definición pura que tenemos de la saturación es la cantidad de luz o de pureza que tiene un color. Y Es que me quedaría de pronto un poquito más fácil mostrarles un ejemplo. Ahorita busco un ejemplo. mientras Dime. tanto, Jessica responde a nuestra pregunta de qué es esto, sería la diferencia de tonalidades o matices de los colores. Vale, ok. ¿Elijo a otra persona? Sí, porfa, ¿qué es el A círculo cromático? ver, Silvia Hurtado. Hola chicos, ¿se puede hablar? Sí, Hola, por acá. Y sí, claro, claro. Bueno, pues el círculo cromático es, digamos que una representación de los colores primarios y las mezclas entre ellos, que serían los secundarios. Entonces, como los más básicos, creo. Listo, creo. Silvi, perfecto, muchas gracias. Bueno, mm, para que entendamos como tal, este ejemplo me sirve perfecto para poderle explicar a María Paula, me dijiste lo que es la saturación. Vamos a ver si esto me deja rayar. Sí, esto. Este sería el punto máximo, o sea, todo lo que tenemos acá es el color puro. ¿Mm? Como ese color puro está muy saturado. A medida que de alguna u otra manera los colores se van combinando con otros,
pierden saturación, porque dejan de ser como esa pureza que nosotros teníamos en el primer momento. Y cuando empiezas a mezclar los colores, empiezas a producir diferentes escalas de saturación. Entonces, en cuanto más puro se encuentre acá un color, más saturado va a estar. ¿Y cuáles van a ser los principales? Pues van a ser, por ejemplo, el rojo, el amarillo y el azul que encontramos acá. Van a ser como el punto clave y el punto central que vamos a tener para la saturación. ¿Sí? Si me dice, pregúntale a María Paula a ver si me hice entender, María. Si no, no hay ningún problema, lo explicamos de otra manera. Dinos, Mapu, ¿entendiste? ¿Mejor? Ahora sí, gracias. ¿Listo? Ya puedes Listo. continuar, Dani. Me alegra. Bueno, entonces, esto que les presento acá es el círculo cromático, como lo dijo Silvia. Básicamente es la presencia de los colores, sus gamas, sus tonalidades, su saturación y todo lo que queramos jugar. Hay muchísimos círculos cromáticos, de más específicos a menos específicos, pero a mí esto me pareció muy claro para lo que vamos a explicar. Y vamos a encontrarnos que este es un círculo cromático simple, encontramos los colores puros, no hay gamas, y en cambio acá sí lo vamos a ver. Pero ambos son círculos cromáticos, entonces los van a ver de todos tipos. ¿Cuáles son los colores primarios? Los que siempre nos han enseñado: amarillo, azul y rojo. ¿Cuáles van a ser los colores secundarios? Pues el verde, el morado y el naranja. ¿De dónde salen los colores secundarios? De la mezcla de estos, ¿no? Y ahora vamos a hablar de los colores terciarios. ¿Y cuáles son esos colores terciarios? O también, como vemos acá, también los van a encontrar algunas veces como colores intermedios. Son aquellos colores que cuando cogemos un primario y lo sumamos con un secundario, pues nos sale otro, ¿cierto? Entonces acá encontramos algunos ejemplos: el azul verdoso, azul violeta, rojo. Bueno, acá no son los nombres como tal, pero es algún ejemplo de lo que serían o cómo entenderíamos los colores terciarios, ¿no? ¿Y esto para qué nos sirve? ¿Qué nos sirve saber la pureza de un color? Porque de alguna u otra manera esto con las matemáticas nos va a intentar ayudar a entender de pronto cómo vamos a empezar a manejar los colores. Y este círculo que vemos acá me encanta porque encontramos los colores primarios, encontramos los colores secundarios y la mezcla de estos pues encontramos todos los terciarios que se nos ocurren. En términos de pureza, y como decía, como la pregunta de María Paula, en términos de saturación como tal, aquellos colores primarios que vemos acá están saturados al 100%. ¿Por qué? Porque vemos el color puro y como es. En cambio, los colores secundarios, por ser una mezcla entre azul y amarillo, están en una pureza o saturación del 50%. ¿Por qué? Porque cada uno prestó un pedazo para estos. Y los terciarios se dice que, bueno, se dice no. Y en los terciarios el 80% de ellos va a ser un color primario como tal, ya sea un amarillo o el azul o el rojo o el color del que estemos hablando, y el 20% pues va a ser un color secundario, ¿no? Entonces estos son como lo más importante que tenemos que tener en cuenta en cuanto a relación de pureza con saturación. Y un término súper importante: todos hemos escuchado hablar de los colores fríos y los colores cálidos, pero a veces se nos olvida como a qué se refieren. Los colores fríos van a ser todos los que encontremos de este lado y se relacionan por sobre todo con el azul. Y los colores cálidos que encontramos a este lado son los que vamos a relacionar directamente con el amarillo, con el rojo, y van a ser pues los colores cálidos. Acá viene algo que nos asusta absolutamente a todos, y yo siento que muchas veces esta es la cara como que ponemos cuando nos dicen haz tal publicidad y definitivamente no sabemos cómo combinar las cosas. Bueno, toda esta introducción no podía dejarla de lado porque es importante como que supiéramos de dónde pararnos, pero vamos directamente a lo que queremos, ¿no? Aprender a combinar colores. Entonces, vamos a empezar a combinar los colores. Hay una muy importante y es la que muchas veces utilizamos, que es la manera más fácil, y es utilizar los colores monocromáticos. ¿Por qué es fácil? Porque jamás en la vida van a verse feos. ¿Por qué? Porque, dime. Ay, perdón. No, no te preocupes. Tenemos una pregunta que Dime. dice, ay, ya te la leo. Dice Ana María, dice, tengo una pregunta. ¿Colores metálicos como el dorado y el plateado son cálidos o fríos? Depende tú en dónde lo quieras utilizar, pero te sugeriría por lo menos que el plateado tendería a ser un color frío. ¿Por qué? Porque tiende más a ser parecido a cuál color, pues al gris.
Y los grises, por ejemplo, los vemos muy relacionados con los azules violetas y depende también el tono de plateado que tú quieras encontrar. En cambio, el dorado sería un color cálido directamente cuando lo empiezas a relacionar al amarillo. Sin embargo, ¿qué es importante con esto? Que vas a encontrar colores dorados que van a ser muy, muy desaturados, es decir, van a ser muy, muy oscuros y los vas a poder emplear como colores fríos, así como vas a encontrar plateados muy, muy vívidos que los vas a poder utilizar como color cálido. Sin embargo, sí te podría sugerir que el color como tal, en esa representación del dorado, entendiéndose como un color oro puro, lo utilices como un color cálido y el plateado lo utilices como un color frío. Más porque toda esta gran gama de grises que va a ser el plateado, pues se relaciona con el negro y con el blanco. Entonces, esa sería como la acepción que yo le daría. Pero como te digo, depende totalmente de la saturación que tú le quieras poner al color. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta, Mari? No, Dani, por ahora no. Listo, perfecto, Ah, no, continuamos. mentiras. Ay, Dime, perdón. dime. Sí, mentiras, sí, sí, sí. No, no hay ninguna. Bueno, vale. Entonces, como les decía, los colores monocromáticos son aquellos colores que nunca van a dejar de combinar y que van a ser todos los que encontremos, digamos acá. Esto que está acá es una gama monocromática, la podemos utilizar para muchas cosas, como les decía, la aplicación que lo que teníamos, que veíamos ahorita de luminosidad y saturación y demás, es que si de pronto utilizamos esto como un fondo se nos va a ver muy, muy bonito y al ser muy claro nos va a permitir utilizar colores enfrente que los queramos ver de la mejor manera y podemos utilizar letras de este color. Entonces ahí vamos a encontrar algo que nunca en la vida les va a dejar de combinar y se va a ver muy bonito. Y acá les traigo un ejemplo de cosas monocromáticas. Incluso no nos va a dar la sensación de que sean un mismo color, sino esto podemos llegar a pensar que es rosado y esto podría llegar a ser un rojo escarlata, por ejemplo, incluso un vino tinto. Entonces los colores monocromáticos es como lo más sencillo. Si de pronto nos da miedo como experimentar con los colores, pues les sugiero que empecemos con los monocromáticos. Y acá les traigo algunos ejemplos. Como les decía, lo monocromático no es netamente negro y blanco como lo vemos acá. Y ahí lo vemos. Negros, sí, como tal, y algunos cambios de color con las luces, pero en general vemos un color muy monocromático. Sin embargo, lo vemos mucho mejor acá. Y el monocromático también se utilizaba mucho en las publicidades, en la moda y demás. Y acá tenemos, por ejemplo, como tal, por ejemplo, acá, el monocromático, donde vemos estos no, porque hay otro color. Pero vemos como tal la monocromía de los azules y acá vemos la monocromía de los verdes y demás. Ahora, ¿cómo sacamos un color análogo? ¿Cuándo vamos a hacer una combinación análoga? Cuando cogemos dos colores que sean consecutivos. Es decir, puedo coger el azul verdoso y el verde, o el azul violeta con el violeta, o utilizo el naranja con el amarillo naranja. Entonces, cuando utilizamos estos dos, por ejemplo, estos dos, y estos dos, sí, estos dos, van a ser combinaciones análogas. ¿Por qué? Porque en la rueda de color van a estar pegadas las unas a las otras y siempre van a combinar. No importa que ustedes cojan este verde con este azul verdoso, siempre van a combinar. A pesar de que la intensidad del color sea diferente, ahí tienen una opción para combinar los colores. Y cuando vemos unos ejemplos, pues bueno, acá les traigo uno de los ejemplos más clásicos. Cuando el rojo combina con el amarillo, acá vemos cómo cambia la intensidad de los verdes. Entonces ahí vemos un ejemplo de cómo combinan y si lo ven se ve muy bonito, contrasta bien, es fácil de ver y llama la atención a un solo punto. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar una combinación que sea complementaria? Cuando cogemos, por ejemplo, este de acá y trazamos una línea recta, así. Este con este. Entonces el rojo con el verde van a combinar. El rojo, perdón, el pulso. El rojo naranja con el azul verdoso van a combinar. Y así con todos los colores que quieran utilizar. Entonces, esa es la combinación complementaria opuesta. Y acá vemos un ejemplo. Y el ejemplo más claro que pude encontrar y que me pareció también muy llamativo era el morado con el amarillo. En la rueda cromática, si se dan cuenta, el violeta con el amarillo trazan una línea y combinan perfecto. Y se ve muy bonito. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer una triada? Cuando cojamos o necesitemos tres colores que siempre hagan un triángulo equilátero. Es decir, no
¿Alguien recuerda qué es un triángulo equilátero? Todos los lados iguales. Con todos los lados iguales. Muy bien, Silvi. ¿Si era Silvia? Sí, creo que sí. I'm not sure. Bueno, Sí, sigamos. perdón, sí. Entonces, tenemos acá la combinación de triadas y en esta necesitamos hacer un triángulo equilátero. Entonces, vamos a empezar con un punto, por ejemplo, espérenme, intento dibujarlo acá. Yo espero que me quede de los mismos lados y no embarrarlo. Vamos como así. Bien. Bueno, básicamente esa es la idea. Más adelante creo que tengo un ejemplo bien hecho a pulso. Y básicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un triángulo equilátero, es decir, que todos los lados sean iguales. Y cuando los colores estén ahí, cuando en las puntas que queden de ese triángulo, esos tres colores y sus gamas van a combinar. Y yo sí sabía que había puesto un ejemplo porque sabía que eso me iba a pasar. Entonces, en el triángulo equilátero tenemos muchas maneras de hacer triadas. Por ejemplo, tenemos el color agua, el naranja y el morado que nos ponen acá. Triángulo equilátero. Todos los lados son iguales y las puntas van a poder dirigirse de esa manera. Si cogemos el verde con el rojo, con el índigo, tenemos otra. Si cogemos el lima con el azul y con el rosado, tenemos otra combinación. Si tenemos el amarillo con el cian y con el magenta, tenemos otra combinación. Y este es una de las ramas de los colores que tenemos. Por ejemplo. Entonces, esos colores siempre van a combinar y no tienen que tener ningún problema para usarlos porque contrastados y juntos se van a ver siempre muy bonitos. Ahora tenemos una triada análoga. Son dos colores que son casi análogos, es decir, no están completamente pegados porque vimos que los análogos tenían que estar juntitos y entonces acá dejamos uno que no entra a jugar. Dos colores, dejamos un espacio en la mitad, primer punto, segundo punto, y trazamos el triángulo lo más recto que se pueda, que nos va a dar hacia este lado. ¿Listo? Y estos tres colores, este que encontramos acá, el azul, el verde y el rosado, van a combinar juntos, dejando el espacio en medio. Y tenemos las dobles complementarias. Son las combinaciones tetradas y las combinaciones cuadradas. En las combinaciones cuadradas simplemente hacemos un cuadrado, como vemos acá, cada una de sus puntas, y los cuatro colores van a combinar, o podemos utilizar un rectángulo. Entonces, ¿cuál es la manera como más sencilla de hacerlo? Cogemos un punto, hacemos como si fuéramos a hacer una triada análoga, pero como son cuatro, pues dejamos uno en medio. Contamos 1, 2, 3, saco el punto. Como dejamos dos abajo, dejamos dos arriba y dejamos tres. Así hacemos la combinación de tetra. ¿Y cómo hacemos la combinación cuadrada? Igual, contamos. Partimos del color que yo quiero utilizar. Por ejemplo, en este caso va a ser el rosado. Empiezo desde el rosado. Cuento, ya dos. 1, 2, el amarillo. 1, 2, entonces va el azul. 1, 2 y utilizo este. ¿Sí ven? Y ahí vamos a utilizar siempre. Por ejemplo, si queremos empezar de otro. Quiero que mis publicidades sean de otro color, entonces parto desde ese y empiezo a hacer los puntos. Por ejemplo, partimos de acá, 1, ¿cuántos tengo que dejar? 2, entonces cuento, primer cuadrado, 1, 2, cuento, 1, 2, y ahí tenemos otra combinación cuadrada. ¿Listo? Por ejemplo, ¿y cómo lo hacemos con la tetrada? Entonces, 1, ¿cuántos espacios tengo que dejar? 1, entonces empiezo el otro punto. ¿Y cuántas tiene que bajar? Dijimos que tiene que bajar 3. Entonces 1, 2, 3, lo pongo, dejo 2 espacios, dejo 3 y hacemos nuestros puntos. Por ejemplo. Y así con todo lo que ustedes quieran. ¿Qué pasa si quiero usar muchos? Me pasa. Los utilizamos y los intercalamos. Entonces, quiero empezar porque quiero utilizar el azul. Entonces, utilizo este, no utilizo este, utilizo este, no utilizo este, voy por este no, este sí, este no, este sí, este no, este sí y este no. Y esos colores que escogieron les van a combinar. Y es una combinación que se va a llamar intercalada. Y bueno, ¿cómo vamos a poder aprender y en verdad a utilizar
los colores como se debe, bueno, la única manera que les recomiendo es que utilicen una buena paleta. Estas, por ejemplo, la encuentran en Mercado Libre y esta también la pueden encontrar en internet. Se compran una de esas y de esa manera van a poder saber cómo se combinan los colores y es mi recomendación general. La otra opción que tienen, si no pueden comprarla, es que impriman, por ejemplo, esta de Laura Podio, que se encargó mucho de dejarnos claro que ella fue la que la hizo, y empezamos a hacer, a pintarla con pintura pura y empezamos a combinar. Esa es la única manera que vamos a poder aprender a utilizar bien la rueda cromática. Obviamente esto no es así, y les voy a mostrar una excelente aplicación que nos va a ayudar a utilizar esta rueda cromática sin mayor problema. Y que no tengamos como ningún inconveniente. Entonces, acá está. Mari, ¿me confirma si ven mi pestaña? Sí, Dani, perfecto. Listo. Esto que les presento acá se llama color.adobe. Ahí apenas termine, les cuento cómo les mando el link, pero quiero primero que lo empezamos a utilizar. ¿Qué son los colores análogos? Dijimos que iban a ser los que estaban al lado de uno del otro. ¿Qué es la ventaja que esto tiene? Que nunca les va a permitir correrse. ¿Por qué? Porque estamos con colores análogos. En cuanto más puro lo quieran ustedes o en cuanto más claro, siempre van a estar pegados. ¿Por qué? Porque necesitamos que todos estén en la misma intensidad. Pero podemos hacer uno más intenso que el otro porque dijimos que de igual manera así van a combinar. Entonces quiero uno más combinado y el otro más y así lo vamos utilizando. Tenemos los colores análogos y acá tenemos la manera en que combinan. ¿Cuál es la ventaja? Que así como Aleja nos dijo que en Canva podíamos utilizar los códigos de los colores, y eso es un punto importante, cada color tiene un código porque son muchísimos, demasiados colores, cada uno tiene un color y si queremos específicamente este, que siempre nos combine y no tenerlo que hacer al ojo, copiamos el código y ya está. Ahí vamos a tener la combinación de colores análogos. Ahora, quiero hacer algo monocromático. Como dijimos, lo monocromático tiene que estar así, en línea. Lo único que cambia es la intensidad. Ahí vemos y podemos estirarlo. Ahí lo podemos ver. Sacamos los códigos. Ahora vamos con triadas. Dijimos que eran los triángulos que siempre tenían que ser equiláteros. Bueno, acá están. Precisamente nos permite hacer todo eso. Lo movamos. Por ejemplo, quiero un azul, que es el azul de mi asociación. Entonces ahí lo voy buscando más o menos. Lo quiero más saturado, menos saturado, perdón. O por el contrario, lo quiero muy, muy saturado. Quiero una publicidad muy vívida. Y resulta que la publicidad es de Score, Scome y Scoff. Entonces ahí tengo los colores que necesito. Pero no, resulta que no, que uno era de Scora. Entonces, bueno, ahí lo voy moviendo y voy mirando. Vamos mirando según la necesidad que tengamos. Si queremos más oscuro, más claro, ahí está para todos. Quiero buscar colores complementarios. Bueno, ahí lo tenemos. Quiero que haya una separación complementaria. Ahí tenemos también la opción. Los cuadrados que les expliqué. Quiero colores compuestos. Manejar mejor los tonos para que sea algo solamente monocromático. Entonces quiero una publicidad monocromática para mi asociación. Entonces el color de ese MPTC es el azul. Y así lo utilizo y tiene la manera de personalizar. Es gratis y la verdad es que esto me salvó la vida. Y no les va a dejar que absolutamente nadie nunca jamás les diga que no saben combinar colores porque ustedes le muestran esto y le explican y ya. Y ahí ven todos los colores que se les ocurre. Es súper fácil de hacer y como siempre les digo, ahí encuentran los códigos de los colores que quieren utilizar y los pueden hacer variar como ustedes quieran, de esta manera o acá. Ya, ese es mi truco. Listo. ¿Cómo sé qué colores voy a usar? Bueno, esto depende muchísimo de la intención que vayamos a tener y no sé en dónde quedaron mis otras diapositivas. Estoy preocupado porque habían más. Denme un segundo y las busco. ¿Cómo sé qué colores voy a utilizar? Y bueno, esto depende muchísimo de la intención que nosotros queramos proyectar con cada una de las cosas que estamos haciendo. Si nosotros queremos generar miedo, pues nos vamos a ir por unos colores. ¿Cuáles son estos? Los negros, los blancos, los rojos. Y, por ejemplo, si queremos dar un mensaje de alegría, entonces utilizamos los colores cálidos, vamos por los rojos, los amarillos, los naranjas, y si queremos hablar, por ejemplo, sobre depresión, entonces vamos a irnos por los azules, los morados, los colores más fríos, y de esa manera más o menos vamos a poder saber y que, bueno, no sé en dónde está el resto de mis diapositivas, yo mismo las voy a buscar, discúlpenme, para que sepamos de qué manera debemos utilizar los colores y seamos lo más objetivos que podamos, porque definitivamente utilizar un color y escoger un color es toda una decisión.
No es algo que se haga de manera aleatoria, no es algo que sí voy a escoger amarillo porque me parece bonito, no, cada color tiene una intención y los colores dan un mensaje psicológico súper importante. Entonces, denme 2 minutos, busco qué pasó con mis otras diapositivas y si no, pues las vamos charlando, no hay ningún problema. Por el momento, Mari, me avisa si tienen alguna duda. Yo, Dale, Dani, nos preguntan que si la app que nos mostraste es online o se puede descargar por el no, eso es lo celular. mejor de todo, es online, la tienen ahí, la buscan en Google, ahí se las dejo si quieren venirla cacharreando. Y ¿saben qué es lo chévere? Que uno en verdad dice como, bueno, no sé de dónde viene la combinación de los colores y no es como algo que simplemente me inventé, sino teníamos que conocer la teoría para saber cuándo son, qué significa una triada, qué significa que un color sea monocromático, análogo, entonces ahí se las dejo, voy a buscar mis diapositivas, discúlpenme un segundo, qué pena, y si no, pues las charlamos, no hay ningún problema. Por si en el momento hay alguna duda, pueden irla escribiendo, alguna sugerencia, pueden ir cacharreando la página, no me demoro más de 2 minutos. Entonces, pero si tienen alguna duda, háganlo. Bueno, yo creo que mientras buscas tus diapositivas, Dani, podemos hacer una actividad CBD que tenemos mientras, por el tiempo. Bueno, ¿cómo se llama esta canción? ¿Cuál? ¿Cuál? Uy, madre. Amarillo, amigos, del álbum Colores de J Balvin. La saturación Yo está tampoco. relacionada con Ay, fue madre. vistosidad, pureza o pureza y tono, intensidad, pureza o intensidad y tono. Muy, ay. Esa era la pregunta por la cual hubo controversia ahorita. Y vemos que Laura S. va ganando. ¿Cómo se llama esta canción? Ay, fue madre. Ya. Cántala. No. Sí, no se escuchó mucho. Yo la escuché un poquito. Solo escuché cuando dijo. ¿Quién es tu patrona? ¿Tú? Yo. Sí. La siguiente adivinanza hace referencia al color. Ay, Amigos, está un poco rápida, pero pues bueno, al verde. Otra vez, ¿cómo se llama esta canción? cántala, cántala. No. Cántala. Ay, no, no escucho. Por un par de... ¿Qué? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Muy, pero no puedo creerlo. Es que no se escucha. Pero ¿cómo no se va a escuchar? Aproximadamente el ojo humano puede distinguir 10 millones de colores diferentes. ¿Verdadero o falso? Es que las preguntas son bastante rápidas por lo que son tan fáciles. Bueno, no me decepcionen en esto. Cántala. Ay, yo no escucho. ¿Alguien escucha? Ya. Isabela nos está mostrando todo.
Al mezclar azul y rojo se obtiene el color. Muchachos, lo vemos ahorita. Dani no lo dijo. Se obtiene el color violeta. Marica, estás ganando. I know, baby. Y no lo hice yo. Ay, no, cántala. No, mi voz es horrible. Ay, ¿cuál es esa? Dilema, dime lo que. Marica, no sé. Pa' que no te toque. Venga, ¿cómo va esto? Ah, solamente me muestra los 5 primeros. ¿Quién es puntada? Los colores primarios son, bueno, ¿quién se dijo? Punta. Amigos, es contra el reloj. Ay, marica, se acabó el tiempo. Ay. Ah, pero sigo ganando, bien, El bien. bonus, esta canción se perderá después de cuarentena. Eso sí se la saben todos. Ella tiene guapo. Ella tiene una. Ay, alguien ¿quién tiene dijo una nunca cámara. jamás? ¿Y eso? Ay, qué Aquí coincidencia. no tiene nada que ver en eso. Eso fue trampa. Ay, qué coincidencia. Ay, amigos. Bueno, ya que tú ganaste, tú misma te das tu No, yo no hice premio. trampa, te lo juro. Bueno, amigos, esperamos se hayan divertido en este pequeño receso. Entonces, vamos a seguir con Dani, gracias. Internet, ¿listo? No, yo le iba a cantar. Te amamos, Isa, gracias. Vale, chai. Dani. Esperamos les haya gustado, se hayan divertido. Listo, muchas gracias. ¿Ven mi pantalla? No, todavía no. ¿No? Ahí. Es que, sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Listo, perfecto. Yo sí, sí. Me alegra, me alegra, me alegra, me alegra. Listo. Entonces, lo que les venía diciendo es que la verdad es que muchas veces creemos o caemos en la falsa ilusión de que los colores están dispuestos ahí para que se vean bonitos y no, la verdad es que en eso se está trabajando un montón. Los colores definitivamente han existido para toda nuestra vida y desde que tenemos pues los ojos que tenemos como especie humana, pues siempre los colores van a transmitirnos absolutamente algo y se relaciona mucho con algo muy neurobiológico. Porque el negro nos da miedo, porque el negro es la ausencia de color y por tanto la oscuridad, por ejemplo. ¿Y por qué nos da miedo? Porque siempre, siempre, siempre se ha intentado ir a aquello que no desconocemos y eso no es nada nuevo. ¿Y porque porque los colores cálidos nos gustan y nos dan ciertas sensaciones? ¿Por qué? Porque nos recuerdan el día. Y muchos colores que se parezcan a las cosas naturales nos van a recordar precisamente esas cosas. A esto, reitero, no soy experto, esto fue algo que estudié ya hace un tiempito, pero la psicología del color es algo que sigue muy, muy vigente y que por sobre todo tiene mucha aplicabilidad cuando hablamos de marketing, diseño gráfico industrial y también cuando nos queremos ir hacia el diseño como tal publicitario y a lo que queremos expresar. ¿Cómo podemos ver claramente el ejemplo? Las marcas siempre van a utilizar un color específico por alguna razón. No hay absolutamente ninguna marca en el universo que haya dicho, ay, sí, voy a hacer naranja con azul y me va a llamar, no, Mozilla no. Todas tienen alguna relación, por algo se utilizan esa tonalidad, la luz va en algún lado y
especialmente en los comerciales que vemos, nos engañan de alguna u otra manera para querer generarnos necesidades biológicas que todavía se conservan en nuestro cerebro para que vayamos a ellas. ¿Qué significa básicamente el rojo? Dinamismo. Nos recuerda que la sensualidad siempre se ha llevado por eso, nos recuerda el fuego, por tanto muchas veces se utiliza para el peligro, para alejarnos. Entonces siempre recuerden esa relación evolutiva que tiene el rojo, el fuego, alejarse. La pasión es un color que es muy agresivo, muy cálido a su vez. El azul siempre se utiliza para transmitir seriedad, integridad, vamos a estar muy calmado. El azul tiene una sensación de profundidad, lo cual le genera recuerdos acerca del infinito y es una marca muy profesional. El verde toda la vida nos va a recordar aquello que se relacione con la naturaleza, es muy fresco, sereno, más adelante vamos a hablar de este color. El amarillo es cálido, es amable, nos recuerda al sol, es estimulante, es alegre, luminoso, básicamente es como un color utilizado para eso, para lo vívido. En cambio, lo naranja se utiliza más como para aquello que estimula o quiere divertirnos, para representar que algo es accesible, es fácil de obtener, es nuevo, es moderno. El violeta siempre, y acá les traigo un tip, porque representa el lujo y la realeza, porque en la antigüedad, por lo menos en India, que siempre ha sido un importante productor de telas, el violeta era el color más difícil de obtener. Por tanto, para sacar como tal el color violeta necesitaba un gusanito, que no me acuerdo bien el nombre de él, y este generaba unos pigmentos. Y el pigmento que daba era el morado, y necesitaban muchísimos de esos para poder utilizarlo en alguna prenda. Por tanto, quien utilizaba la violeta, en verdad, tenía mucha riqueza. Por eso el violeta siempre ha sido un color que nos recuerda el lujo, la realeza, la sabiduría, es misterioso y muy espiritual. En cambio, el rosa es aquel color divertido, presumido, y siempre se ha utilizado el rosa como el nuevo negro, que es una tendencia muy del diseño, de las últimas ramas del diseño. Un importante diseñador industrial dijo eso, tiene un libro llamado así, El rosa es el nuevo negro, y nos recuerda mucho lo delicado, se relaciona entre paréntesis con lo femenino. Yo no creo que los colores tengan género, sin embargo, pues se ha relacionado con esto, es de recordarnos la inocencia. El marrón siempre es un color que entre paréntesis se ha relacionado a lo masculino y nos recuerda mucho lo natural, la tierra, aquello que es rural, rústico, simple, que no necesita mayor cosa. Entonces, cuando quieren mostrar esa relación como con la tierra y con lo rústico, utilicen siempre el marrón. El gris siempre va a representar aquello que es neutral, es humilde, exige respeto de por sí y es muy autoritario. Y el negro siempre va a ser algo que nos va a recordar el poder y la muerte. Es un color absolutamente atemporal que combina con todo, nos da un recuerdo acerca del prestigio y demás. La teoría del color no es fácil, que digamos, es algo compleja, se ha estudiado por muchos años, ha sido designada por un importante escritor, es bastante propositiva. A continuación les voy a mostrar a uno de los teóricos más importantes acerca del color, que creo que lo tengamos en cuenta, y gracias a él es que todo este tema del uso del color ha vuelto al sol de hoy. Es broma. Creo que a esto que ya vamos a ver, utilizamos un poquito de las referencias de J Balvin de los colores. Siempre recuerden que el color es alguna sensación que tenemos, siempre va a generar una respuesta, y nunca nos olviden cuál es la división que generamos para los colores que son fríos y para los que son para los fríos y para los cálidos. ¿Qué son los colores cálidos? Aquellos que nos van a recordar la pasión, la alegría, la fuerza. Bueno, puse otra vez pasión, me imagino que es porque es mucha pasión que nos recuerda, pero siempre son colores muy alegres. Son colores que se utilizan por sobre todo en verano, en las primaveras. Entonces son colores muy bonitos para cuando queremos utilizar y queremos emplear algo muy vívido. Utilizamos los fríos cuando queremos expresar calma, que algo es muy estable o que algo es muy honrado y muy claro. Entonces, por ejemplo, los comités de ética deberían utilizar siempre colores fríos. Y bueno, vamos a estudiar un poquito aquellos colores. Como les mencioné, esto podría ser una charla completa, pero vamos a hablar de la psicología de los colores primarios. Y sí, desde CBD y DPM tenemos la oportunidad de poder realizar una de estas, y me invitan, por supuesto, podemos hacer una charla completa sobre el tema. Por ahora, me parece importante que recordemos de dónde viene la etimología de los colores, porque creo que es algo que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Amarelus significa pálido,
y se relacionaba muchísimo con la ictericia, con esa relación que se creía acerca de la teoría de Hipócrates sobre los 4 humores y el predominio que tenía la ictericia por sobre este, pues nos va a recordar siempre el amarillo. ¿Para qué lo utilizamos? Como les mencioné, para lo cálido. Sin embargo, mucho ojo con esto. Se han hecho experimentos con los colores, hay terapias para relacionarse con los colores y se ha encontrado que si encierran a los niños y niñas, a los bebés, en habitaciones completamente amarillas, se frustran y de una vez empiezan a llorar. Y con personas más adultas, la generación o la exposición a habitaciones netamente amarillas por un tiempo prolongado les genera esa sensación de frustración. ¿Qué es lo bonito y la fortaleza que tiene el amarillo? Es un color que tiene demasiada energía y asimismo de una vez va a alentar toda nuestra atención. ¿Qué es importante? El amarillo estimula el sistema nervioso central y es muy útil cuando queremos memorizar algo. Nos recuerda muchísimo la felicidad y en el código o en el ejemplo que les mandé, cada uno tenía un código. Bueno, si queremos encontrar el amarillo puro, este es el código, el FFFF00. El ejemplo que les decía. ¿Y cómo lo podemos ver? Siempre es un color que nos va a representar eso. Vemos en el primer chico la alegría, y bueno, acá vemos otra representación. Si se dan cuenta, el amarillo capta toda la atención, y me pareció súper importante esta imagen. Y claro, uno la ve, y cuando yo la vi dije, guau, qué chéveres globos, el vestido de la chica, y miren que es tanta la atracción que le lleva a uno el amarillo, que incluso uno se olvida que al fondo hay un mar, que está el cielo, que seguramente está en una playa. ¿Por qué? Porque el amarillo siempre va a desviar toda la atención. No sé ustedes, pero por lo menos a mí ver tanto amarillo me genera incluso dolor de cabeza. Entonces, mucho cuidado con sobresaturar de amarillo las cosas. El amarillo combina perfecto con el naranja, pero utilicen siempre utilizar un naranja que esté menos saturado. El azul tiene una etimología bastante interesante. Significa como del persa, tiene unas acepciones de sánscrito, de persa, y básicamente lo que nos recuerda es como el lápiz lazuli, lo que significa es rizo del rey. Me parece que es una etimología súper interesante. El azul tiene una variedad importante, que tenemos 2 tipos de azules, el azul claro y el azul oscuro, y eso es importante diferenciarlo para ver qué tipo de color queremos utilizar. El azul claro por lo menos nos va a recordar aquello que relacionamos con lo inocente, con lo que es el cielo, nos genera serenidad, calma, paz, nos permite entender las cosas. Por el contrario, el azul oscuro se va a relacionar más con la libertad, con la lealtad, con la armonía, nos va a recordar el cielo cuando está pronto por oscurecer, la noche incluso. Entonces, el azul oscuro también nos recuerda mucho la realeza, es un color bastante imponente y combina perfecto con el azul claro. ¿Por qué lo utilizamos mucho en los hospitales? Porque, bueno, da color, da sensación de existencia, algo que es lo que necesitan cuando usamos batas y demás, y sigue siendo un color que fácilmente representa eso, la pureza y la serenidad. Creo que es algo que necesitamos muchísimo en los hospitales, y algo importante es que el azul representa la credibilidad. ¿Cómo sabemos cuando un azul es puro? Escribimos ahí en el código 0000FF. Acá el ejemplo. Y bueno, mi alma reggaetonera mientras hacía esto, estaba escuchando esta canción y me di cuenta, por ejemplo, que hay unas escenas en este video monocromáticos de solo azul. Y siempre nos da esa sensación como de noche, pero siempre hay una combinación de calma. Y bueno, esta sensación de los colores, podríamos acá quedarnos analizando una imagen de un video de YouTube de reggaetón, pero tiene cada uno su explicación. Si se dan cuenta, el azul oscuro es bastante elegante, bastante real, nos da una sensación incluso de dinero, de poseer, y nos recuerda mucho la noche. Y ojo con la utilización del azul oscuro, porque nos puede recordar la muerte y evocar sensaciones tristes. Y el azul clarito siempre nos va a recordar el mar y el cielo. El rojo es un color súper fuerte. Viene de la palabra rusum, que significa rojo subido. Significa que peligro. Nos lleva a atraernos, es muy dinámico, es un color que se utiliza sobre todo para eso, es muy sensual, siempre se utiliza y se relaciona en las películas y en general con todo el rojo, con lo que es muy sensual o con lo que es muy agresivo. ¿De dónde viene todo esto? No se les olvide nunca jamás que el rojo es el color de la sangre y todo lo que puede llegar a evocar. Además de que, claro, se asocia a fuego y temperatura. Se le consideró por mucho tiempo un color de buena suerte, por lo menos en China es así, por eso la bandera de ellos es roja.
Y hay algo muy interesante en los animales que se llama aposematismo, y es una advertencia que generan los animales para expresarle a sus depredadores que o son muy venenosos o que tienen un mal sabor. Un ejemplo, cuando queremos encontrar el rojo puro, FF0000. Cuando van a empezar a cambiar y a subir esos números dependiendo de la intensidad y lo mismo las letras. Y hay un dato interesante, pues como somos estudiantes de medicina y muchas veces queremos hablar, no sé, sobre hemofilia, un rojo sangre vendría perfecto y el código de este es el 9C0001. Vemos el ejemplo. Y muchas veces se relaciona con ¿qué? Con las rosas. Es el logo más utilizado el color más utilizado por Coca-Cola, por esa misma sensación de atracción que nos genera. De hecho, un dato importante es que McDonald's tiene esos colores porque esos colores dan la sensación de hambre y de profundidad. Entonces, qué mejor para un restaurante que parezca gigante y que además le genere hambre a sus usuarios. Nunca se les olviden los glóbulos rojos, el color de la sangre, la hemoglobina y demás, y que Marte es el planeta rojo. Y bueno, les iba a dar solo los colores primarios, pero como un atrevimiento de mi parte, traerles mi color favorito, el verde, significa que algo es vigoroso, está vivo, representa la juventud y por sobre todo también representa la calma. Siempre lo vamos a relacionar con la naturaleza y con lo vegetal, porque por más que estemos en un campo de rosas o lo que sea, lo que más va a predominar siempre va a ser el color verde. Nos ayuda a reducir la ansiedad, representa mucho la renovación, la armonía, y esto debe venir muy relacionado con los cambios estacionales, cuando las cosas empiezan a reverdecer de nuevo, a resurgir. Eso es lo que nos recuerda el florecer de la primavera. Y el código de este es el 00FF00, el verde puro. ¿Cómo sabemos que el color es netamente puro? Porque se combinan eso, las letras entre la F y el C. Y como dato interesante, hay personas que tienen una condición clínica que se llama la deuteranomalia, que son personas que no pueden ver, desafortunadamente, el color verde. El ejemplo, y esto es lo que nos representa, siempre lo vamos a ver eso ligado a los colores de las esmeraldas, el lujo. Acá les traigo el ejemplo de un partido. Entonces, a recordarnos que la naturaleza, tener un contacto personal, íntimo, no es de despreciar el hecho como hicieron este girasol, la posición que tienen las hojas, eso no es algo aleatorio. Miren la forma como utilizaron los colores para relacionarlo con el centro de este, y nos da esa reacción siempre de calma, ¿no? Muy, muy, muy pertinente para un partido político, ¿no? No se les olvide que viene también de la naturaleza, como vemos en estas dos imágenes. Les traigo esta imagen interesante, que son gomitas, pero a mí al primer impacto me parecieron esmeraldas o piedras, y eso es algo que siempre nos va a recordar este tipo de verdes. Muchísimas gracias, espero les haya sido útil. Les debo el gracias de Barbie, pero no lo alcancé a poner. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Por supuesto, les escucho. Sí, pues acá nos preguntan algunos como que, ¿qué páginas de infografías para publicidad recomiendas? Vale, pues una como de las más pues utilizadas y yo creo que todos conocemos, pues es Canva. ¿Qué es lo importante de Canva? No perder uno el estilo. ¿Por qué? Porque te encuentras ante tantas plantillas que a veces uno lo que hace cuando tiene afán o algo es simplemente coger una plantilla, le cambia y le pone las cosas que uno quiere. Pero Canva tiene muchas utilidades en cuanto es muy fácil de utilizar, y la idea es que no pierdan ese estilo propio y esa idea, como les digo, de expresar, como bueno, esta es mi marca, este soy yo, esto lo hice yo, y es algo que yo siento que no se debe perder por nada del mundo. Hay otras páginas, puedes utilizar siempre Geniali, pero pues Canva es una de las más utilizadas. Word, bien utilizado, mira que es una excelente herramienta para hacer infografías. Cuando tú empiezas a utilizar las herramientas como tal que tiene Word, salen herramientas realmente lindas. ¿Cuál más te puedo recomendar? Básicamente esas son las que yo, pero hay una que se llama como Free Infographic, y encontrarás muchísimas plantillas, pero lo importante no es la plantilla, sino que tú le des vía libre a lo que quieres, y que no empecemos y nos sentemos a diseñar y miremos a ver qué pasa, sino pensemos cuál es el objetivo que yo quiero lograr con esto. Por ejemplo, en la imagen
de El arte para curar el alma. ¿Cuál era mi objetivo? Representar eso, la calma, el orden, lo que representa para mí la psiquiatría. Basado en eso, pues creé como esa imagen, entonces nos recuerda mucho eso. Y si quieres expresar las emociones, pues entonces te vas guiando con los colores, pero sí, te recomiendo esa. Y Word. Word me parece herramienta fantástica y puedes agregarle muchísimas cosas, muchos tipos de letras. Y bueno, espero haberle Listo. sí. Igual en nuestro taller de diseño básico dimos algunas páginas, algunas estrategias, entonces yo ahorita por el grupo se las mando para que puedan utilizarlas y les mando los links y todo eso de las páginas. ¿Les parece? Entonces, si alguien tiene otra pregunta de pronto, una recomendación, ¿no? ¿No? Bueno, entonces les queríamos agradecer por participar, esperamos haya sido de su entero agrado esta charla, los invitamos a seguir participando en todas nuestras actividades y les hacemos una invitación súper especial a la trivia de hoy, que es un acercamiento a la patología cardíaca de SCOP. Esperamos que participen, que se animen, que puedan aprender mucho más y solo les queríamos invitar a ser creativos, a ser ustedes mismos y a experimentar. Gracias por Entonces, asistir. Cualquier duda, ahí por ahí queda mi número y esperamos podernos encontrar en estos espacios. No, no saben qué bonito es poder encontrarse con una parte de uno. No olviden seguirnos en Instagram, @semedrayalpiso_ptc. Ahí van a encontrar todo, todito, todo. Y bueno, muchas gracias. Gracias en serio. Cualquier duda pueden escribirme, no hay ningún problema. Yo quedo muy pendiente. Muchas gracias a Civi y a EPM por darme este espacio. Y bueno, espero les haya sido útil y utilicen siempre la rueda de colores pensando en la SMUPTC. Un Ay, abrazo. qué hermoso. Gracias, Dani. Gracias a ti por colaborarnos, por ayudarnos. Listo, muchachos, muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima actividad y les recalcamos la actividad de la trivia. Entonces, que participen, que estén muy bien.